Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en Efesios capítulo 4. Y vamos a leer el versículo 26 al 29. Efesios 4, 26 al 29. 1673. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Efesios capítulo 4, versículo 26 al 29. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos bendiga en esta tarde a través de su santa palabra. Amén. Bondadoso Dios y buen Padre Celestial, gracias te damos por la bendición que nos das de estar reunidos. Gracias, Señor, por tu palabra que es santa y es bendita, y que la has dado, Señor, para nuestra instrucción y nuestro crecimiento. Te pido, Señor, que hoy nuestra mente y nuestro corazón estén atentos y dispuestos a recibir tu palabra. En el nombre de Jesús reprendemos, Señor, toda oposición, todo aquello, Señor, que nos impida recibir tu palabra de la manera correcta, sea reprendido, Señor, en el nombre de Jesús, y que haya la libertad de tu Espíritu Santo para escuchar, para recibir y para obedecer tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Este pasaje, como otros muchos del apóstol Pablo, hermanos, nos da una serie de recomendaciones o mandatos muy importantes para nuestro crecimiento. Y al apóstol Pablo, hermanos, le encanta, le gusta mucho decir de manera clara las cosas. A veces a nosotros nos gusta que nos traten con tiento, ¿verdad? Con pincitas, porque a veces somos muy sentidos cuando nos dicen las cosas como son. Pero Pablo, hermanos, dice las cosas como son. Dice, bueno, está bien, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y luego, hermanos, dice una orden muy fuerte: ni deis lugar al diablo. Amén. Ni deis lugar al diablo. El enemigo, hermanos, anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y sabe a quién se va a devorar? Al que le da lugar, al que le da la oportunidad, al que no sigue los preceptos y principios de la palabra del Señor. Es el que le está abriendo la puerta para que entre y devaste y destruya nuestras vidas. Por eso es tan importante lo que el apóstol nos dice: no deis lugar al diablo. Y quiero hablar acerca de esto, hermanos. ¿Cómo se da lugar al diablo? Aquí nos habla de muchas cosas, hermanos, pero yo quiero enfocarme en un aspecto. ¿Cómo se le da lugar al diablo en el ámbito de las emociones? Porque mire, en todas las demás cosas es fácil identificar que estoy haciendo mal. Cuando dice el apóstol Pablo, el que hurtaba, no hurte más, claro, lo sabemos. Y en el momento en el que hacemos algo como eso, inmediatamente, tanto el Espíritu Santo como nuestra conciencia nos delata y nos dice que estamos haciendo mal. Dice, ¿no?, que ninguna palabra corrompida salga de vuestros labios. Sabemos que decir malas palabras
No es correcto. Sabemos que ofender, porque esa es una palabra corrompida, la palabra que tiene la intención de dañar, de ofender, aunque no sean lo que conocemos coloquialmente como malas palabras. Pero si tengo la intención de ofender, estoy pecando. Ya les he platicado cuando Gerson estaba chiquito. Íbamos a un viaje misionero allá a una iglesia en la Mesa Tres Ríos, Sonora, a través de pura sierra. Y llegamos ahí a un pueblo, el Largo Maderal. Ahí llegamos a recoger a otros hermanos y a comer, a almorzar. Y Gerson, hermano, se subió en la troca en la que íbamos, en el volante. Y empezó a jugar, pues tendría unos 5 años, yo creo. Empezó a jugar con el volante, a darle vueltas al volante. Obviamente la troca estaba apagada y todo. Y el hermano, el pastor, el dueño de la camioneta, lo vio que estaba jugando y se acerca también en son de juego y le dice: hazte para allá, deja mi troca. Y Gerson se quitó. Pero como el hermano no se subió, pues él se volvió a poner a jugar. Y otra vez el hermano va y lo molesta: quítate, es mi troca, no la toques. Y Gerson se hizo a un lado. Y otra vez, como a la 4ª vez, Gerson ya estaba enojado. Y cuando le dice al hermano: quítate, ándale, quítate para allá, es mi troca. Voltea a Gerson y le dice: eres un chavo del 8, le dice al hermano. Y el hermano se suelta riendo y Gerson llorando. Y le llamo la atención a Gerson. Le digo: no, mijo, no le digas eso al hermano. Y el hermano dice: ay, hermano, pues ¿quién me dijo que soy un chavo del 8? No le dijo otra cosa porque no conoce otras palabras. No le dijo una mala palabra porque no las conoce, pero su intención era ofenderlo. Y eso es una palabra corrompida. Yo no necesito decir las vulgaridades que dice el mundo para que mis palabras sean corrompidas. Si tengo la intención de ofender, de denigrar, de dejar a una persona, mi palabra es corrompida. Y eso lo sabemos. Pero ¿sabe qué pasa muchas veces por alto? Que damos lugar al diablo en nuestras emociones. Por eso dice el apóstol Pablo: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Es el mismo pensamiento. El enojo que se extiende, las emociones que encerramos en nuestro corazón, es la oportunidad para darle lugar al diablo. ¿Cómo se da lugar al diablo en el ámbito de las emociones? Mire, el diablo no puede entrar en la vida del creyente por su propia autoridad. Necesita que nosotros le demos el permiso. Necesita un lugar en nuestras vidas. Y cuando nosotros tomamos actitudes emocionales que no están de acuerdo al Espíritu de Cristo, le estamos dando un lugarcito ahí al diablo. Estamos permitiendo que entre a nuestra vida. Si él dice: voy a entrar a la vida de ese creyente nomás porque me da la gana, no puede. Estamos bajo la cobertura de Cristo. La sangre de Cristo nos limpió y nos guarda y nos protege. Pero en el momento en el que yo no controlo mis emociones de manera cristiana, le estoy dando lugar al diablo. Una de las formas más comunes en las que el enemigo obtiene ese lugar es a través de las emociones mal manejadas. Por eso es importante este mandato: no deis lugar al diablo. ¿Cómo le damos lugar al diablo a través de nuestras emociones? Bueno, a través de los enojos no resueltos, a través de los enojos que no se resuelven. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Fíjese, la palabra del Señor en ninguna parte nos prohíbe que nos enojemos. Hay ocasiones que es válido enojarse, que es necesario enojarse. Jesús se enojó, pero él no pecó.
Pecamos cuando no sabemos manejar ese enojo. El enojo en sí no es pecado, es una emoción natural. Pero cuando el enojo se prolonga, se convierte en resentimiento, y el resentimiento abre la puerta al diablo. Cuando decimos perdono pero no olvido, no es cierto, ni estoy perdonando, obviamente no voy a olvidar. Y mi corazón se va a llenar de resentimiento. Es normal que nos enojemos por una conducta inapropiada, por una cosa que no salió bien, por alguna imprudencia de alguien. Es normal que nos enojemos, pero si prolongamos ese enojo y lo guardamos en nuestro corazón, entonces se va a convertir en resentimiento. La persona enojada guarda ofensas. Eso significa no resolver el enojo. Guardo la ofensa en mi corazón. Me dijeron algo, me hicieron algo, me enojé, pero no resolví, no perdoné como cristiano. Guardé en mi corazón esa ofensa. Y esa ofensa guardada empieza a corromper nuestro corazón. Empieza a endurecer nuestro corazón. Empieza a crear sentimientos de venganza, de que me quiero desquitar, pero algún día me las va a pagar, pero algún día, y a veces hasta ponemos a Dios, ¿verdad? Algún día el Señor me va a defender. Sí me va a defender quizás, pero su corazón se está llenando de resentimiento. Esa herida no sanada se convierte en el terreno fértil para el diablo. Mire, un ejemplo claro en la Biblia, hermanos. Caín se enojó con su hermano Abel. ¿Por qué usted puede pensar que está bien o está mal? La razón por la que se enojó en realidad es intrascendente. Se enojó porque él había ofrecido a Jehová en su ofrenda legumbres, porque él era agricultor de la tierra. Y Caín le ofreció un cordero al Señor. Y dice la Biblia que Dios vio con agrado la ofrenda de Abel, y a la de Caín no le gustó mucho. Pero fíjese que en ningún momento Dios le recriminó nada a Caín ni nada. Me gustó más. Y Caín se enojó con su hermano Abel. Y no supo resolver su enojo ante los ojos de Dios. Y el diablo, hermanos, aprovechó y empujó a Caín a que matara a Abel. Cuando nosotros no dejamos que Dios sane nuestra vida, porque es verdad, hay cosas, hay circunstancias, hay experiencias en nuestra vida que nos hirieron. Quizás no físicamente, quizás una palabra entró a nuestro corazón y nos ofendió. Pero no la resolvimos, no fuimos con el Señor, no le pedimos a Dios que sanara nuestra alma, no le pedimos al Señor que restaurara mi corazón. Entonces esa herida se queda ahí y empieza, hermanos, a dañar, empieza a infectarse, empieza a supurar. Y le estamos dando lugar al diablo. Es normal enojarse, es natural sentir dolor por algo que nos hicieron, pero lo que no es normal es que guardemos esa herida, porque nos va a dañar. El apóstol Pablo dice: está bien, enójate, pero no dejes que ese enojo se prolongue. Resuélvelo rápido, sánalo rápido. Si no puedes arreglar la situación con tu hermano, arréglala con Dios. Habla con Dios para que sane tu alma,
para que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Dicen, es que no me ha pedido perdón. No necesita pedirte perdón. No necesita pedirte perdón la persona que te ofendió. Necesito yo de manera personal manifestar la gracia, el perdón para sanidad de mi alma. No guardar rencor, no guardar el resentimiento. A través de las emociones, hermanos, a través de un enojo no resuelto, la amargura y el resentimiento. Por eso el apóstol Pablo en Efesios 4:31 dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia. Quítese de vosotros. No la permitan en su vida. No dejen que la mala hierba empiece a crecer en su corazón, en su vida. Arránquenla, quítenla. Y a veces pensamos que no pasa nada. Y a veces traemos ahí, hermanos, resentimientos, amarguras de muchos años. Porque la vida no ha sido justa como nosotros queríamos. Porque sufrimos desde muy chicos. Porque los que debían de cuidarnos no nos cuidaron. Los que debieron amarnos no nos amaron de la forma correcta. Sí, vivimos en un mundo dañado, hermanos. Por eso estamos dañados. Vivimos en un mundo que no conoce a Dios de manera real y se comporta de manera dañina y daña a las personas. Por eso cuando llegamos a Cristo, llegamos dañados. Y Cristo perdonó nuestros pecados, pero a veces no nos damos cuenta que no hemos dejado que saque de nosotros esa amargura, esos resentimientos, eso que está ahí todavía. Y le estamos dando lugar al diablo. Porque no hemos dejado que limpie y que sane. Pero ¿qué hace la amargura, hermanos? ¿Qué hace ese dolor ahí guardado? La amargura, hermanos, hace que el creyente interprete todo desde el dolor. Mire, cuando andamos sanos, funcionamos de manera normal. Pero mire, algo muy pequeñito. Se torció un tobillo. Se torció el pie. ¿Cómo camina? ¿Cómo se desenvuelve? Todo su cuerpo se desequilibra. Y anda con el temor. Pasa alguien y porque siente que le van a pegar. Mueve a alguien una cosa y usted se asusta. ¿Por qué? Porque está lastimada. Cuando nosotros, hermanos, estamos heridos en nuestro corazón, cuando no supimos manejar las emociones de lo que nos hicieron, todo lo que vivimos lo interpretamos desde el dolor. Hay desconfianza. Siempre estamos pensando. A mí me impresiona, hermanos, la gente que lee un mensaje de texto y le pone tonito de voz al mensaje. No, mira lo que dice aquí. Y uno lo lee y dice, pues ¿qué dice? Pues no, es que lo dijo así con tono malicioso. ¿Cómo le captó el tono? Porque a veces hasta faltas de ortografía traen los mensajes, ¿verdad? Así que no es como que está leyendo el mensaje de un poeta o de un escritor especial que sabe usar los signos de admiración y todo eso, ¿verdad? Como para que digan, aquí está diciendo enojado, ¿verdad? Pero hasta interpretan los textos. ¿Pero cómo los interpreta? Desde el enojo, desde la herida, desde el dolor, desde la amargura, desde el resentimiento, desde la desconfianza.
Y luego después dice, no, es que yo no lo escribí con esa intención, hermano, mi intención era esto, pero usted lo interpretó así, yo lo interpreté así, yo lo hice así, yo lo hice así. ¿Por qué? Porque estamos con una herida en nuestro corazón. La amargura hace que el creyente interprete todo desde el dolor. Lo que antes o lo que podría ser una bendición, ahora lo ve como una ofensa. Hasta una frase tan común como, voy a orar por usted, hermano, hermana. Y antes diríamos, sí, hermano, gracias, ore por mí. Ahora sí, mi hermano piensa que necesitan que oren por mí. Mi hermano piensa que estoy endemoniado. La hermana piensa que ando mal. Lo estoy haciendo, lo estoy interpretando. Lo que debe ser una bendición, lo veo como una ofensa. Pero Cristo, hermanos, quiere sanar los corazones heridos. Pero solo si los entregamos completamente. Y la responsabilidad de que nuestra vida sea completamente sanada, hermanos, es nuestra. Dios quiere hacerlo. Pero si yo le estoy dando lugar al diablo con mis emociones, si yo le estoy dando lugar al diablo con dejar que las cosas se salgan de control en mi vida, usted y yo sabemos, hermanos, que Dios no cambia a nadie en las fuerzas. Es necesario que nos rindamos a Él. Es necesario que le digamos, Señor, cambia este aspecto en mi vida. Es necesario que nos demos cuenta. Señor, estoy mal. Señor, me siento mal. Señor, limpia mi corazón. A través del temor y la ansiedad que se genera a través de emociones mal resueltas. En nuestras emociones, cuando no sabemos manejar nuestras emociones, cuando dejamos que se atesoren ahí en nuestro corazón, se empieza a generar en nuestras vidas temor y ansiedad. Dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ay, hermano, es que yo no puedo perdonar, yo no puedo sacar esto de mi corazón. Dice la Biblia que Dios nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Dios nos dio ese espíritu de poder. Dios nos dio, hermanos, la capacidad, porque el temor no viene de Dios. Si tengo miedo, si tengo temor de relacionarme con las personas, ese temor no viene de Dios. Cuando el creyente vive dominado por el miedo, abre una puerta al enemigo para manipular sus decisiones. Cuando hay una herida en mi corazón que no he dejado que el Señor la sane, le abro la puerta al enemigo para que a través de esa herida me manipule en las decisiones que tomo. No hago esto porque en alguna ocasión abrí mi corazón y me lastimaron. Y a veces inmediatamente, en cuanto pasa algo, inmediatamente nos remontamos a aquella ocasión, aquel suceso y decimos, otra vez me van a hacer lo mismo. Otra vez me está pasando lo mismo. No es cierto. Lo que pasa es que no hemos dejado que el Señor sane nuestro corazón. Miren, yo les platicaba, hermanos, cuando fue la pandemia y que me tuvieron que internar. Un tiempo muy difícil realmente, muy, muy duro.
había temor en mi corazón. Aunque yo confiaba en Dios y yo sabía que si me moría me iba a ir con Cristo, pero finalmente en el lado humano había cierto temor. Porque todos los días, todos los días se está viendo que sacan a uno de los que están allí con usted en la misma sala y lo sacan. De veras, yo en algún momento, debido a la enfermedad y a la fiebre y todo eso, yo sentía que los mismos enfermeros y los mismos doctores nos ejecutaban. Porque yo oía de repente, decía, ay, pobrecito, este paciente está sufriendo mucho, vamos a ayudarlo. Y lo empezaban a mover en la madrugada, a ponerle medicamento, y a las 5 o 6 de la mañana moría. Y decían, no, que no me vayan a ayudar. Y todas las mañanas se me llegaba un enfermero muy, muy alegre y ponía música en su celular y entraba a arreglarlas a todos, a ver cómo estaba, era cambio de turno, a ver cómo seguíamos y todo, y traía y ponía siempre 1 o 2 canciones así como que lo motivaban a él, o como que tenían la intención de motivarlo a él, a los que estábamos ahí. Pues cuando salí del hospital, hermanos, y me tocó escuchar esa canción, mi corazón se hundió. Me dio miedo, me regresó a aquella situación. Me metí a bañar allí en el hospital todas las mañanas, y había un champú Head and Shoulder ahí, no sé de quién era, pero yo lo agarraba y me bañaba con él, porque no, como no dejaban entrar a nadie, hermano, pues no tenía nada personal, ¿verdad? Yo me bañaba con el Head and Shoulder. Pues después, hermanos, que ya salí, se me ocurrió comprar un Head and Shoulder. Mi esposo está testigo. Nomás me lo puse una vez. Se dejé que se lo pusieran mis hijos, porque el aroma del champú me daba temor. Me sentía miedo, porque había pasado un trauma. Ahora no. Dejé que el Señor sanara mi corazón. Cuando llegué a la casa y empecé a sentir poquito, que ya ve que uno suspira y agarra, y yo luego me checaba el aceite, iba a decir. Me checaba la oxigenación, porque había tenido una experiencia dolorosa, había tenido una experiencia traumática. Así pasan nuestras emociones. Si alguien lo traicionó, si alguien lo hirió, si pasó una situación desagradable, dolorosa. No se trata de demeritar lo que pasó, pero no podemos dejar que se quede ahí, hermanos. No podemos dejar que controle nuestra vida y nuestras emociones. No podemos dejar que todo lo que sucede inmediatamente nos regrese a esa situación. Por eso hay personas, hay creyentes, que cuando sucede cualquier cosita, luego ven las cosas desde el dolor. Y dicen, otra vez me van a hacer lo mismo. Porque ya alguien lo lastimó. Porque quizás en alguna iglesia le hicieron algo. Y crea temor y ansiedad en el corazón del creyente. Y el temor no viene de Dios. Si hay temor en su corazón, necesita que el Señor sane su corazón. Porque ese temor, hermano, le está dando lugar al diablo, para que no avance su vida, para que se quede estancada, para que tome decisiones desde el dolor, desde el resentimiento, desde la amargura, y no va a ser edificada su vida. Por eso hay creyentes que quieren levantarse, porque cayeron, porque tropezaron, fracasaron en su vida, y quieren levantarse porque saben que solamente en Cristo hay vida y hay abundancia. Pero mientras no dejen que el Señor sane su corazón, van a estar así. Se acercan, no se acercan, se acercan, no se acercan, porque viven con temor, porque no les permite comprometerse ese temor
Están dominados por la ansiedad, por la preocupación, por el temor, por el qué. ¿Y qué tal si me hacen? ¿Y qué tal si pasa esto? ¿Y qué tal si...? Cuando el creyente vive dominado por el miedo, abre una puerta al enemigo para manipular sus decisiones. El diablo, hermano, se alimenta del temor, pero huye ante la fe. Cuando nosotros mantenemos nuestra fe en Dios, cuando nosotros vivimos por fe. Oiga, cuando Pedro ve a Jesús caminando sobre las aguas, todos tuvieron temor, dice la Biblia. Y Jesús les dijo: no teman, soy yo. Y entonces Pedro dijo: Señor, si eres tú, manda que yo camine, vaya hacia ti. Y el Señor dijo: ven. ¿Tenía miedo Pedro? Sí, pero fue más su fe. Y se bajó de la barca y empezó a caminar sobre el agua. ¿Cuándo fue cuando fracasó? Cuando volvió a dejar que su corazón se llenara de temor. Sí. Por eso es que en aquella ocasión Jesús le dice a aquel hombre que está orando, pidiendo por su hija, y le dice: solamente ten fe. Y él dice: Señor, yo creo, pero ayuda a mi incredulidad, que no sea mayor que yo el temor que yo siento, que no controle mi manera de pensar y de conducirme. Quiero vivir por fe, quiero vivir haciendo tu voluntad, porque la fe, hermanos, vence al temor. Porque la fe, hermanos, le cierra la puerta al enemigo. Cuando Pedro, hermanos, se llenó de miedo, quitó la vista de Cristo y lo vio y vio las circunstancias, entonces fue cuando se empezó a hundir. Es cuando se empezó a hundir. Y a veces así nos pasa, porque le damos lugar al diablo. Como decía Cantinflas, ¿verdad? Como que quiero, pero no puedo. Como que puedo, pero no quiero, ¿verdad? O sea, como que sí, como que no. ¿A qué se debe esa indecisión? A un corazón que está dañado, a un corazón que tuvo una mala experiencia, pero que dejó que se adentrara. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción. No es de sorprendernos que nos pasen cosas. Jesús dijo: algunos de vosotros los echarán en la cárcel y sufrirán persecución. Y luego Pablo dice: cuidaos de los malos obreros, de los mutiladores del cuerpo, de los falsos obreros de Cristo. Cuidado. O sea, es inevitable que tengamos que pasar por ese camino. Es inevitable que de pronto nos encontremos incluso dentro del caminar cristiano a obreros que buscan solamente su beneficio, a cristianos que no han sido realmente transformados, porque es necesario que a través de diversas tribulaciones nos acerquemos más a Cristo. Es necesario. En el mundo tendréis tribulación, pero dijo Jesús: pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Finalmente, hermanos, a través de la tristeza prolongada o la desesperanza, dice la Biblia que el corazón alegre constituye un buen remedio. ¿Un buen remedio para qué? Para cualquier cosa. Un corazón alegre es un corazón sano. Es un corazón que no le abre la puerta al diablo, porque el diablo vino para hurtar, matar y destruir. Y cuando en nuestra vida hay muerte, destrucción y hurto, no somos felices. El corazón feliz
es el que está en Cristo. Es el corazón sano. Y es buen remedio para todo lo que pasa en nuestra vida. Pero el espíritu triste, dice, seca los huesos. La tristeza, producto de una mala experiencia, se convierte en arma del enemigo cuando nos aísla y nos roba la fe. Me hicieron algo. ¿Es malo lo que me hicieron? Sí. Pero el daño que me hicieron llega hasta un punto. Si yo no dejo que el Señor sane mi corazón y eche fuera la tristeza natural por una mala experiencia, entonces yo estoy abriendo la puerta al enemigo para que entre y me aparte de la fe y me aparte de mi caminar con Cristo. Porque la tristeza natural es la arma que el enemigo va a usar para aislarnos y apartarnos de la fe. El enemigo, hermanos, va a venir y nos va a susurrar: no vale la pena, ya no hay esperanza, ¿para qué te esfuerzas? Acuérdate de aquella vez que tantas ganas que le echabas y te pasó esto. Acuérdate, el que debía de cuidarte no te cuidó. Y entonces empieza a llenar nuevamente nuestro corazón de tristeza. Busca abrir la puerta a la depresión y al desánimo espiritual. ¿Qué podemos hacer? ¿Será que los cristianos victoriosos son los que nunca tienen pruebas? ¿Será que los cristianos, hermanos, que siguen firmes hasta el final, que mantienen el gozo, es porque nunca tuvieron problemas, dificultades? Porque nunca nadie los calumnió, porque nunca nadie los traicionó, porque nunca nadie los maltrató, porque nunca nadie los trató injustamente. No. Pero el apóstol Pablo, hermanos, dice: he terminado la carrera con gozo. Y estaba a punto de que lo mataran, porque él murió por causa de la fe. Pero aparte, él nos cuenta todas las cosas que vivió. Fui azotado, tuve naufragios, me apedrearon, me dejaron como muertos, sufrí traiciones de falsos hermanos, pasó esto cuando estuve preso, nadie fue a visitarme, estuve solito ahí en la cárcel, nadie se preocupó por mí. Pero aún así, él terminó la carrera con gozo. Ciérrenle la puerta al enemigo. Por eso el apóstol Pablo dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Manejen bien las emociones para que no den lugar al diablo. ¿Cómo cerrar la puerta, hermanos, al enemigo en el aspecto de las emociones? Perdone rápidamente. Perdone rápidamente. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y si 70 veces 7 pecan contra usted, perdone. Si Dios nos perdona, hermanos, que Él es santo y es bendito, y nosotros somos simples mortales, y nos perdona, ¿por qué no hemos de perdonar al que nos ofende, que es igual que nosotros? Que es un ser humano como nosotros. Perdone rápidamente, no guarde el enojo, entréguelo en oración al Señor. Señor, tú sabes lo que me hicieron. No sé si es justo o es injusto lo que me hicieron, pero tú conoces mi corazón. Y perdono a esa persona y saco de mi corazón la herida, el resentimiento, sana mi alma. Para que no le abra la puerta al enemigo. Rinda sus emociones al Espíritu Santo.
No sea guiado por lo que siente, sino por lo que cree. No sea guiado por lo que siente. Porque dice el apóstol que nosotros no andamos por la vista, sino por fe. Y cuando habla de la vista, habla de los sentidos. No andamos por lo que sentimos, no nos comportemos por lo que sentimos, sino por la fe, por lo que nos dice el Señor que debemos de hacer como verdaderos hijos de Dios. Si me maldicen, no se deje llevar por lo que siente. Si alguien le ofende, no le responda de la misma manera. Responda como hijo de Dios. Si lo maldicen, bendiga. Si lo persiguen para destruirlo, ore por esas personas. Que Dios tenga compasión, que Dios los redima, que Dios los perdone, que Dios los sane también. Y va a ver que su corazón, hermanos, mantiene cerrada la puerta al enemigo. Llénese de la palabra del Señor. Renovado vuestro entendimiento por la palabra. La mente renovada por la palabra no da lugar a pensamientos del enemigo. Cuando llenamos nuestra mente y nuestro corazón de la palabra, ¿ha dicho usted alguna vez esta expresión? Tengo tanta hambre que me comería, ¿qué? Un elefante. Tengo tanta hambre que me comería, no sé. Eso sucede cuando tenemos mucha hambre, ¿verdad? A veces tenemos mucha hambre y nos dan de comer lo que no nos gusta y nos lo comemos y decimos, pues quién sabe por qué, pero estaba bien rico. Era el hambre que traía. Cuando nuestra alma tiene hambre de Dios y no la sabemos discernir, pero decimos, tengo tanta hambre que me comería, y ahí nos comemos cualquier porquería, porque no nos estamos alimentando de Dios. Porque lo que en otro momento nos resultaría repulsivo, si estamos llenos de Dios, cuando no llenamos nuestra mente y nuestro corazón de Dios, entonces dejamos que entre cualquier cosa. Cuando usted escudriña la palabra, cuando se alimenta de Dios, de su palabra, y cuando alguien lo ofende, no va a responder con una mala palabra. No va a responder como antes lo hacía. Va a responder como hijo de Dios. Con amor, con compasión, con paciencia, con misericordia. Porque está lleno de Dios. La mente renovada por la palabra de Dios no da lugar al diablo. No da lugar al enemigo. Mantenga una vida de oración y adoración. La presencia de Dios sana el alma. La presencia de Dios sana el alma y expulsa las influencias del enemigo de nuestras vidas. Porque cuando el Señor llega y llena, nada más cabe allí, más que la presencia de Dios. Ore, adore al Señor. No lo haga por obligación. Ay, es que soy cristiano y tengo que orar. No. Hágalo porque usted necesita de Dios. Habrá ocasiones que lo disfrutará. Habrá ocasiones que a lo mejor no. ¿Por qué no me diga que usted disfruta bañarse todos los días? En tiempo de calor sí, pero en invierno hasta la piensa uno, ¿verdad? Tengo que bañar. No me diga que disfruta hacer el quehacer de su casa todos los días. Hay ocasiones que sí, que se levanta con ganas y no luego empieza. Pero hay ocasiones que, ay, lo mismo toda la vida.
Acabo de trapear eso, y mira ya cómo está el piso otra vez. Sí, hay ocasiones que orar nos cuesta trabajo, que estamos cansados, pero hágalo. Ore, adore, y va a ver cómo la presencia de Dios va sanando su alma, va limpiando su corazón, y no va a haber oportunidad de que el diablo entre a su vida. El enemigo, hermanos, no teme al que grita, pero sí huye de los que perdonan, porque sabe que no es un blanco fácil. Si el creyente aprende a perdonar, así como Cristo nos ha perdonado, tiene la gran posibilidad de vencer en todo momento al enemigo. Porque el enemigo utiliza mucho la puerta de las emociones para impedirnos crecer, para apartarnos de la fe, para que vivamos con temor, para que vivamos, hermanos, traumados de nuestra vida, de nuestras relaciones. Cuando nosotros aprendemos a perdonar, no es necesario, hermanos, que andemos haciendo decretos y declaraciones y el diablo mentiroso, lárgate de aquí. No, él huirá de nosotros. Porque el enemigo sabe que una persona que tiene un corazón sano es un enemigo fuerte. Es alguien al que no va a poder manipular. Es alguien a quien no va a poder mal aconsejar. Porque su corazón está sano. Porque mira con los ojos de Cristo. Porque siente con el corazón de Dios. No le deis lugar al diablo, dice el apóstol. ¿En dónde? Principalmente en el corazón. Cierra la puerta de las emociones heridas con el perdón, con la fe y el gozo del Señor. Porque dice la palabra del Señor que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y dice el apóstol Pablo en Romanos: y el Dios de paz aplastará en breve al enemigo bajo vuestros pies. ¿Cuándo? Cuando vivimos en armonía con Dios. Póngase de pie, hermano. ¿Por qué no viene a este altar y platica con Dios? Y le dice: Señor, sana mi corazón. A veces pensamos que estamos bien. Hasta que se presenta una situación similar. Y entonces resurge. Así como les decía, ¿verdad? Cuando yo escuchaba esa canción, que escuchaba cuando estaba en el hospital, me volví a sentir mal. Había algo en mi corazón. Aparentemente estaba bien, pero había algo allí en nuestra vida. A veces sentimos o pensamos que estamos bien, pero de pronto nos surge esa situación, esa emoción con el hermano, con el papá, con la mamá. No sé, usted sabe. Abra su corazón en esta hora a Cristo. Abra su corazón al Espíritu Santo para que sane su alma, para que sane su mente. Y no deis lugar al diablo. Y no deis lugar al diablo.